Cuando la tarde se asoma despacio y la radio enciende el corazón. La vida pasa entre risas y datos, alegría mezclada con información. Los oyentes tan fieles saludan, acá estamos de cada rincón. Una alerta resuena en el aire, se prende la luz y arranca la función. ¡Hey! Y la magia va por Radio Negocios, va rodando las historias que vienen y van. Las empresas soñando, creando y la magia va. Nos encuentra de frente y directo, entre cifras, abrazos y pan, compartiendo este mismo proyecto. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Mi nombre es Alberto Pérez y esto es Radio Negocios, aquí en Ecomedios, como lo hacemos todos los jueves a esta hora de la tarde, para acompañarlos y crear la magia de la radio. Y la magia va por Radio Negocios, va rodando las historias que vienen y van. Las empresas soñando, creando y la magia va. Nos encuentra de frente y directo, entre cifras, abrazos y pan, compartiendo este mismo proyecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Soy Alberto Pérez y esto es Radio Negocios y le damos la bienvenida, por supuesto, como todos los jueves a las 4 de la tarde, a nuestro programa, al canal que tenemos en @Alberto Pérez OK. También a los canales visuales de Ecomedios, AM1220, la emisora, por supuesto, y la radio, y nosotros para compartir con ustedes, como lo hacemos todos los jueves, un programa con mucha información y con una nota muy interesante que vamos a tener. Hay un tema muy interesante que venimos tratando en nuestro programa y que hoy lo vamos a desarrollar con un historiador argentino muy importante, después de nuestra presentación, donde vamos a hablar de geopolítica, de lo que se viene en el mundo, de lo que está pasando en el mundo hoy por hoy con la caída del imperio estadounidense. ¿Es un imperio? ¿No es un imperio? Bueno, eso lo vamos a resolver en la charla. Y lo que se ve como nuevo actor mundial, que es China, India, y el África también, haciendo muchas actividades que tienen hacia el futuro algunos temas geopolíticos que vamos a estar charlando con el historiador Jorge Osona. Por supuesto, nos pueden seguir a través de www.albertoperez.com.ar, como les dije, en el canal, en @AlbertoPérezOK, en todos los canales virtuales que tiene nuestra emisora, y el señor Javier Martínez nos pone en el aire. La nota es una nota interesante, larga para escuchar, para reflexionar, así que seguramente la estaremos tratando en dos partes, en la primera y la segunda mitad. Así que vamos a la pausa, nos presentamos y después de nuestra presentación, de lleno a esta charla tan, pero tan interesante, tan importante en este momento del mundo, de la Argentina y en este momento del 2026. Así que vamos con eso. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Un empresario sabe. Facturas con dulce de leche. Es dulce de leche con facturas. Y sabe dar a sus empleados dulces vacaciones con asistencia al viajero Mint Assistance bonificada. Los empresarios saben rodearse de personas aún más inteligentes que ellos y ofrecerles módulo o Mint Plus con óptica y ortodoncia.
Un empresario dice, regalar linterna garpa tanto como que se estacione solo, y recomienda a sus empleados Omint con médico online las 24 horas. Un empresario sabe, en logística es bueno ser un campeón del Tetris para aprovechar cada espacio y brindar programas de bienestar. Omint a sus empleados. Si sos empresario, conoce nuestros planes competitivos. Omint, expertos en salud para empresas. Radionegocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora. Y venimos hablando en nuestro programa de un tema muy, pero muy interesante que estamos viviendo, porque en el mundo se está viviendo un cambio de era geopolítica, básicamente en tiempo real. Durante décadas asumimos que el liderazgo global pertenecía a Occidente, pero la historia demuestra que ningún imperio es eterno. Y hoy vemos a unos Estados Unidos y a una Europa mostrando signos claros de desgaste, deudas, récord, facturas internas, envejecimiento poblacional que está marcado por una caída drástica de la natalidad. Mientras que, en Occidente se vacían las aulas, los sistemas jubilatorios están crujiendo y el mapa estratégico del planeta se rediseña. Y por otro lado está China, que desafía el liderazgo en inteligencia artificial, en tecnología, en dinamismo industrial. Se van a quedar con parte de la industria automotriz o con toda, no lo sabemos. Y por otro, regiones como India y África, que tienen una fuerza joven mucho más proclive a seguir creciendo. Y esto yo lo quería charlar con un historiador que ya estuvo en nuestro programa, que conoce mucho de estos temas, es el historiador Jorge Osona, que está del otro lado de la pantalla en estos momentos y nos atiende tan gentilmente en esta tarde. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Qué gusto. Bueno, es un gustazo hablar con vos nuevamente. Jorge, esto viene cambiando el paradigma del mundo. Y quería preguntarte, los imperios, ¿no? Como el imperio de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vos ves que tienen un síntoma de agotamiento estructural? El imperio, por ejemplo, como Estados Unidos, imperios que sufrieron como Roma, como la España imperial, como el declive de Gran Bretaña. ¿Cómo lo ves? No, mira, yo no tengo la percepción de Estados Unidos como un imperio. Para mí Estados Unidos no es un imperio, es un país hegemónico. Imperio es otra cosa. Imperio fue el británico, efectivamente, que fue el que explotó más recientemente. Bueno, los otros imperios ya venían desgastados, como el francés y los imperios europeos, pero si te referís más bien al papel hegemónico de Estados Unidos, uno podría decir que lo fue desde la, post Primera Guerra Mundial, fundamentalmente desde la post Segunda Guerra Mundial, pero compartiendo la hegemonía con Rusia, con lo que efectivamente se trataba de un mundo bipolar, ¿no? Lo que ocurre a partir de la caída de la Unión Soviética en 1991 es que se genera una suerte de unipolarismo, ¿no? Desde principios de la década del 20 está modificándose por un nuevo bipolarismo entre Estados Unidos y China. Ni Estados Unidos y China son imperios. Ahora, China sí tiene tradición de haber sido un imperio y quiere reconstruir su imperialidad. Estados Unidos lo que quiere es sostener su hegemonía y lo hace desconociendo bastante el mundo que dominó, ¿no? China, en cambio, tiene una concepción de las cosas mucho más lejana, mucho más histórica, milenaria, y concibe que lo que le viene pasando, sus élites dirigentes conciben que lo que les viene pasando del siglo XIX es solo un traspié que se va a revertir de acá a 200, 300 años cuando van a volver a ser
el imperio del centro, ¿no? De manera que ahí tenés una imperialidad, ¿no? Con una mirada temporalmente distinta a la que tenemos los occidentales. Ayer yo miraba un video sobre la historia de la Mac que vos tenés adelante, ¿no? Y de todos los productos que creó Steve Jobs en esa década del 80, y cómo China comenzó a producir esos productos y se quedaron con el 90% de la producción. Hoy no se podría producir un teléfono celular o una Mac si no fuera producida en China. Pero no solamente se quedó con eso, también se quedó con la tecnología. Y hoy y darle tecnología a China, que espera, como vos decís, porque fue un imperio milenario, sabe esperar, hace que esa tecnología hoy se le vuelva en contra a las autoridades de un producto que es netamente americano. ¿Cómo se revierte todo esto históricamente para que hoy por hoy no sentamos estas bases que se vienen, pero que en un mundo donde Europa está cada vez peor, Estados Unidos ni que hablar, y donde la Argentina y los BRICS están ahí medios entreverados? Mira, yo no soy futurólogo, soy historiador. Ahora, lo que sí veo que hay tendencias inequívocas. Yo creo que estamos ante el fin del dominio europeo, del dominio de lo que se dio a denominar civilización occidental, surgida en Europa en la Baja Edad Media, y que continúa hasta el siglo XX. En el siglo XX todo eso se empieza a desmoronarse, y hoy creo que Europa se está convirtiendo en la periferia del mundo que creó, ¿no? Y eso por razones de muy diversa índole, ¿no? Todo el planteo que vos hiciste induce a pensar en esos términos, pero hay uno que es fundamental y que es el demográfico, ¿no? El índice de reposición de un país es más o menos del 2,1%. Hoy Europa tiene un 1,5%. Eso te da la pauta de que es un país en retroceso, es un mundo, perdón, es una región en retroceso, porque no tiene reposición, y por lo tanto eso está siendo llenado por inmigrantes procedentes de excolonias, ¿no? Y todo hace pensar, las proyecciones, que de acá a 2 generaciones pueden desaparecer los rusos, pueden desaparecer los italianos, pueden desaparecer los coreanos del sur, incluso van a estar en severas dificultades los japoneses, los españoles, los franceses. No quiere decir que va a desaparecer España, ni va a desaparecer Italia, pero va a desaparecer ese componente étnico de origen indoeuropeo, reemplazado por, bueno, los mundos demográficamente más potentes. A ver, hoy por hoy, de 100 personas, 60 son asiáticas. Y eso es un dato. 40% se distribuyen entre todos los demás, oceánicos, americanos, africanos. Ojo con África, porque África también tiene un índice de reproducción impresionante y explosivo. Para que vos veas, cuando empieza el imperialismo europeo sobre África a fines del siglo XIX, había 3 europeos por cada un africano. Hoy estamos en 2-1 y probablemente se invierta de acá a 20 años. Eso te está dando la pauta de las posibilidades de escala de una economía como la de África, que, bueno, no era previsible y hoy es una realidad. Lo mismo que la escala productiva china, que es lo que explica buena parte de los fenómenos que vos comentás. Jorge, el descenso de la natalidad de estos países, Japón, Europa, América, parte de América, la juventud hoy no quiere tener hijos, quiere tener perros. Escuchaba el otro día que se venden más pañales para gente adulta en Japón que para chicos, ¿no? Eso está cambiando la demografía, como vos recién bien decías. ¿Qué consecuencias, viéndolo históricamente, puede traer en Occidente, básicamente? Mira,
Europa es cada vez más rica, pero también más vieja. Mientras que África cada vez es un mundo pobre, pero cada vez más grande. Y esto es un dato que yo creo que no es posible de revertir. Ahora, las razones de la caída de la natalidad europea tienen que ver con procesos que comienzan, que ya son perceptibles en la década del 60 y del 70 tras el baby boom de posguerra, ¿no? Al compás de las tecnologías, al compás de la consolidación de los estados de bienestar, un hijo dejó de ser una fuerza de trabajo como en las aldeas, como en las economías campesinas que habían dominado Europa hasta prácticamente la Primera Guerra Mundial, para hacer un costo. Porque para calificar a un chico vos tenés que ponerle mucha plata, y por lo tanto la gente empezó a tener menos hijos. Ahora, eso durante los años 60, 70, 80 era bastante tangible. Lo que ocurre desde los 2000 en adelante es que, bueno, la gente vive más, ¿no? Y por lo tanto la gente posterga la edad de los embarazos, pero a su vez tienen menos hijos. Claro. Ahora, esto tiene que ver con otra de las consecuencias de la revolución tecnológica, que es la desindustrialización. Todo el mundo europeo que produjo la revolución industrial está desindustrializando respecto al gran taller que es China, ¿no? Por lo tanto, eso genera toda una serie de crujidos socioculturales en la relación entre hombres y mujeres, ¿no? En las relaciones familiares, de un mundo que giraba alrededor de la fábrica, de la revolución industrial. Bueno, ese mundo ha desaparecido. Bueno, pero hoy en China gira alrededor de la inteligencia artificial, de el mundo automotriz, que se va a quedar China seguramente con todo el mundo automotriz, ya lo estamos viendo, lo estamos visualizando, pero también, como vos bien decías, cada vez la gente vive más por la tecnología, básicamente. Se está diciendo que a partir del 2050, 2060, la gente podría vivir hasta los 120 años con una muy buena salud, pero eso crujiría todos los sistemas jubilatorios del mundo, básicamente, porque o tendría que acrecentar la edad para jubilarse, y eso cambia el paradigma de la economía mundial en muchos de los casos. Históricamente eso no se vio mucho en 1900, en 1800. Hoy, ¿cómo desde tu punto de vista como historiador, cómo se puede relacionar esos dos mundos? No, yo creo que el cambio tecnológico es irreversible. Ahora también es cierto que el futuro es poco previsible. No se sabe cómo va a evolucionar todo esto. Si va a haber un dominio chino del mundo. El problema es que China también tiene lo suyo. China tampoco es un imperio que tiene todas a su favor. Tiene a su favor, por supuesto, esa capacidad de producción tecnológica, y ya no solo de imitación, y una escala. Ahora es una escala que se ha reducido, porque conforme sacan más gente de la pobreza, y cuando estamos hablando de China estamos hablando de millones y millones de personas, bueno, se reduce el nivel de natalidad, y entonces su gran ventaja comparativa, que era laboral, se tiende a acotar, a lo que hay que sumar el problema logístico que tiene, a lo que hay que sumar el problema regional que tiene, sobre todo la expansión muy fuerte de la zona costera, que siempre tuvo supremacía respecto de la zona interior, a lo que hay que sumar, bueno, las características del propio régimen y el conflicto creciente entre el Partido Comunista y los militares. En fin, hay toda una serie de problemas que también... No, y también la incursión de India, ¿no? Claro, ya superando la cantidad de personas que viven en India, siendo que ya está superando a China en cantidad de habitantes, ¿no? Sí, efectivamente, pero la India también, hay zonas de la India que están experimentando el mismo proceso, de manera que hay que ver si de acá 150 años o 100 años no van a estar reeditando el mismo fenómeno. Mirá, acá hay una cuestión
que es la ley de Engels, ¿no? Del socio de Marx, que decía lo siguiente: cuanto más se enriquece una población, menos come, o come distinto, come menos hidratos de carbono, más proteína. Por lo tanto, los países especializados en la producción de hidratos de carbono, bueno, van a tener un porvenir muy mediocre. La historia argentina es de 1930 y de la posguerra en adelante. Nosotros seguimos anclados a la idea de una grandeza procedente de esa potencialidad respecto de la Europa industrial. Y no hemos sabido entender que eso se terminó y que teníamos que hacer otra cosa y definir otras actitudes geopolíticas, etc. Bueno, hay otra predicción concomitante a la ley de Engels. Conforme una sociedad llega a su grado máximo de desarrollo, tiene menos hijos y por lo tanto tiende a despoblarse. Ahora, la radicalización de la despoblación europea es, fíjate vos el promedio, ¿no? ¿Cuál es el promedio de vida de un europeo? 44 años. ¿Cuál es el promedio de vida de un africano? 19 años. Ajá. ¿Cuál es el promedio de vida, espera que yo lo tengo acá, de un latinoamericano? 35 años. ¿Y cuál es el promedio de vida de un argentino? 32 años. Acá también estamos sufriendo hace 10 años un fuerte descenso de la fecundidad y por lo tanto de la natalidad. Eso nos obliga a pensar que vamos a tener menos chicos en las escuelas y vamos a tener más jubilados. Ahora, eso va a determinar que, bueno, estos sistemas previsionales finalmente colapsen, ya están colapsando. Por supuesto que podrían estar mucho mejor de no haber sido por haber metido 4 millones de personas sin aporte. Ahora, claro, la tendencia es mundial. Si la gente va a vivir 120 años, obviamente que no va a haber sistema previsional. Y va a haber que buscar otras cosas. Ese, digamos, dispositivo que viene de antes de los estados de bienestar, pero que se consolidan los estados de bienestar. En nuestro caso, a partir del peronismo. Había ya sindicatos que tenían cajas jubilatorias, pero el peronismo significó una suerte de universalización. Bueno, ya vemos la situación de las cajas previsionales hoy en la Argentina. Bueno, ¿y cómo influyó, por ejemplo, la pandemia en los estados del mundo al tener que poner plata al tener que emitir dinero para poder solventar a la gente y pagarle un pequeño sueldo para poder sobrevivir en esos 2 años de vulnerabilidad de la pandemia? ¿Cómo eso es parte de la génesis de cómo está crujiendo el mundo hoy? Sí, lo que pasa es que de todos modos las economías los países macroeconómicamente sólidos tuvieron esa capacidad, ¿no?, que es un gran aprendizaje de la Gran Depresión del 30, de emitir, pero para después reducir, para después, ¿no?, retraer esa emisión y volver a los niveles inflacionarios más o menos normales. Hay que ver que durante la pandemia los índices inflacionarios de Estados Unidos y de todo el mundo subieron. Ahora, países como la Argentina tienen el problema de una inflación estructural que es sistémica, que es cultural y que es muy difícil de revertir, con lo que lo nuestro fue mucho peor, como lo evoca la situación hacia el 2023, y hoy por hoy también, porque seguimos teniendo una inflación muy elevada. Y es el problema de esta cuestión básica que ya lleva 100 años, no asumir que en el mundo, ¿verdad?, tenemos que empezar a pensar en hacer otras cosas. Hoy tenemos las posibilidades consabidas de la minería, de la energía, de los recursos tecnológicos. Bueno, pero eso hay que darle consistencia política, que es lo que yo no veo. Ahora, en el mundo de todos modos también es tangible un proceso de desdolarización, ¿no? Sí, claro. Esta es otra de las consecuencias. Hay una desdolarización, ¿no? Un retorno a los metales, ¿no? Oro. El oro, por supuesto. Un retorno a los metales. Pero hay una economía como la China, por ejemplo, que no le interesa convertir al yuan en una moneda dominante. Claro. ¿No? Se maneja más por transacciones, se maneja más por, tratar de tener, balances comerciales
positivos y después el compromiso de sus deudores de permitirles hacerles obras de infraestructura, etcétera. Entonces, todo esto está cambiando el paradigma. Está cambiando, bueno, el paradigma de lo que uno podría denominar los patrones monetarios, ¿no? Tipo la libra esterlina, el patrón oro entre 1873 y 1929, y luego el dólar entre los acuerdos de Bretton Woods del 44 y 1971. Hoy por hoy, el dominio del dólar no se sustenta en el oro, pero lo que ocurre es que la emisión y la deuda norteamericana que vos lo planteaste está desvalorizando el dólar, ¿no? Quien tenía $1.000 hace 15 años atrás, hoy tiene mucho menos. Y por lo tanto el refugio son las monedas otra vez, ¿no? Entonces eso nos coloca ante un mundo bastante impredecible, ¿no? Donde hay cosas viejas que vuelven, hay cosas nuevas que emergen y que uno no sabe hacia dónde se van a dirigir. Pero bueno, es el mundo que estamos. A lo que hay que sumar también cambios geopolíticos, sí. Radionegocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Un empresario sabe. Facturas con dulce de leche. Es dulce de leche con facturas. Y sabe dar a sus empleados dulces vacaciones con asistencia al viajero Mint Assistance bonificada. Los empresarios saben rodearse de personas aún más inteligentes que ellos y ofrecerles módulo o Mint Plus con óptica y ortodoncia. Un empresario dice, regalar linterna garpa tanto como que se estacione solo, y recomienda a sus empleados Omint con médico online las 24 horas. Un empresario sabe, en logística es bueno ser un campeón del Tetris para aprovechar cada espacio y brindar programas de bienestar Omint a sus empleados. Si sos empresario, conoce nuestros planes competitivos. Omint, expertos en salud para empresas. Radionegocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora. Ejemplos, por ejemplo, esas cosas viejas que vuelven. Bueno, las monedas es un caso, ¿no? El caso ¿no? Después hay cambios también interesantes en términos de lo que se denomina globalización. Cuando uno pensaba en la globalización propia de la hegemonía norteamericana después de la Guerra Fría, ¿no? Uno pensaba, ¿verdad?, en los grandes acuerdos regionales cuyo modelo para armar es la Unión Europea, ¿no? La ASEAN en el sudeste de Asia, el NAFTA en América del Norte, bueno, nuestro Mercosur. Hoy por hoy eso se está diluyendo. Ahora, no en el sentido de un retorno a los esquemas autárquicos de entreguerras, sino a través de, ¿verdad?, asociaciones, ¿no?, entre países lejanos. Es nuestro caso respecto de China. Nosotros estamos alineados con Occidente y con Trump en toda la cuestión geopolítica, pero no tenemos otra alternativa que relacionarnos con China porque es el país que más nos compra. Y por lo tanto, bueno, ahí uno ve que el Mercosur no sirve de gran cosa. Entonces hay gente que está pensando en el BRICS, otros están pensando en alianzas comerciales con los Estados Unidos o con muchos otros países. La globalización no cesa, pero cambia de formas, ¿no? Evoca un mundo complicado, donde por otra parte hay zonas muy calientes. Europa, que está en crisis por todas las razones que acabamos de decir, tiene en su interior una guerra brutal entre Rusia y China, entre Rusia y Ucrania, perdón, y lo llamativo de todo esto, la está ganando Ucrania a instancia de los drones.
Están bombardeando Moscú. Y Estados Unidos está perdiendo la guerra con Irán. Claro. Entonces, son cosas que hace un año hubieran parecido. ¿Quién hubiera dicho hace 2 años atrás que Estados Unidos no podía dominar un estrecho con la fuerza militar? Nadie se lo hubiera imaginado. Fíjate vos que esto es bastante las asimetrías militares, ¿no? Cuando hay, digamos, poderes muy fuertes y ¿no? contrapartidas muy débiles, los que tienden a ganar son los débiles, porque tienen un conocimiento del terreno y de tecnología mucho más eficaces que los fuertes. Eso se vio en la Segunda Guerra Mundial entre Francia y Alemania, ¿no? Los franceses habían hecho la línea Maginot, que era prácticamente impenetrable, lo que nunca pensaron que los tanques y los aviones, que siempre habían sido fuerzas complementarias de la caballería y de la infantería, los famosos Panzer, ¿no? Iban a entrar por las Ardenas desplazando rápidamente con apoyo aéreo y que en pocas semanas iban a estar en París. Bueno, ahora está ocurriendo lo mismo. Los países que producen en gran escala drones, bueno, los llenan de drones y prácticamente minan sus defensas, la defensa de los grandes, y se aproximan a sus propios centros de poder, que es el caso de Rusia. Y Estados Unidos efectivamente ha destruido la fuerza aérea, el poderío aéreo iraní, ¿verdad? Ha producido daños enormes en las instituciones, en los establecimientos industriales, energéticos. Pero también 90 millones de personas y una civilización. Sí, perdón. Sí. No, decía que también Estados Unidos está autodestruyendo internamente, ¿no? Me da la impresión de que todo eso que Donald Trump quiere, entre comillas, con su locura, volver a crear que Estados Unidos para los americanos, hoy por hoy no se ve posible, porque es imposible producir manufacturas para ese mundo occidental si no pasan por la mano de China o de otros países asociados a ese sistema, ¿no? Sí, de todos modos ya te digo, mira, Estados Unidos tiene recursos todavía, porque todavía tiene una supremacía tecnológica relativa respecto de China. El problema es que, bueno, acá estamos en una carrera entre un país que tiene muchas dificultades, como los Estados Unidos, por todas las razones que decís vos, y que incluso se deshace de los europeos, ¿verdad? Y una China que todavía tiene más margen. Ahora, eso obliga a toda una serie de reconsideraciones, bueno, geopolítica, vamos a llamarlos así, respecto a Estados Unidos. Por ejemplo, por primera vez, después de mucho tiempo, vuelve a prestarle atención a América Latina, entre otras cosas como fuente para la producción de las famosas tierras raras, que son un insumo fundamental para las nuevas tecnologías, sobre todo la producción de baterías, y que en América Latina abunda. Ahora, eso significa para América Latina una gran posibilidad, además porque América Latina demográficamente sigue creciendo, ¿verdad? Ahora, como contrapartida, una restricción, porque ahora estamos en un mundo donde ya no va a ser tan posible fenómenos como el socialismo del siglo XXI, el kirchnerismo, todas esas cosas, que fueron posibles, entre otras cosas, porque Estados Unidos dominaba el mundo y no tenía demasiado inconveniente en que en su patio trasero ocurrían estas cosas. Ahora estamos ante un rigor, un disciplinamiento, llamémoslo así, respecto a las dos superpotencias muy fuerte, sobre todo de la norteamericana. Esto no significa, ¿verdad?, la imposición de dictaduras, no, simplemente restricciones, donde los países los países de América Latina, van a tener un espectro amplio definido por su autonomía, pero con ciertos límites rigurosos. Por ejemplo, bueno, la Argentina podrá ser un puerto de aguas profundas para los barcos chinos en Tierra del Fuego, ya no. La Argentina tiene ya una estación china, ¿puede tener otra en Neuquén? No. La producción de cobre, bueno, puede producir la China, sí, pero limitadamente. No. Entonces, acá hay una serie. Ahora, si los argentinos quieren tirar todo por la borda, perfecto. Seguiremos extrayendo cosas y no generando desarrollo. Ahí está la cuestión de qué hacemos con nuestros márgenes soberanos, que durante los últimos 100 años muy bien no los supimos aprovechar. Ahora, insisto, esto significa un gran replanteo. Hay otras cosas que también favorecen a
al imperio chino, ¿no? O a todo ese mundo. Por ejemplo, hay una cosa que es inequívoca, el calentamiento global, ¿no? Y por ejemplo, lo que está ocurriendo con el mar glaciar ártico, que se está convirtiendo en una zona navegable con costas aptas para una gran producción agropecuaria y que pueden pasar rápidamente al océano Atlántico. Claro. Entonces, conectando el Pacífico con el Atlántico. De ahí la obsesión de Trump por Groenlandia e Islandia. Esto es un dato nuevo, que a su vez le confiere importancia a los estrechos, ¿no? Y nosotros tenemos esa ventaja, ¿no? Sí. Los estrechos de Tierra del Fuego, bueno, el canal de Beagle, etcétera. Que ahí va a haber ahí geopolíticamente Argentina tiene que poner mucho foco. Claro. No dentro de 20 años, ahora lo tiene que poner. Ya, porque tiene que prever la Antártida. La Antártida va a tener un rol estratégico, ¿no? Y tiene que poner entre paréntesis esta obsesión territorial por la cuestión Malvinas. Cuando hay Malvinas hay que mirarlo desde otra perspectiva. Hay que mirarlo como, bueno, una base estratégica donde la Argentina puede llegar a estar si hace las cosas bien diplomáticamente, de cara a lo que verdaderamente importa, que no es Malvinas, que es la Antártida. Claro. Ahora, si no cambiamos nuestra perspectiva nacionalista, obsesionada por la territorialidad, cuando hoy la territorialidad está fuertemente cuestionada por la propia revolución tecnológica, y bueno, vamos por el mal camino, ¿no? La verdad, un gusto como siempre poder charlar de estos temas y poder reflexionar de lo que pasó y de lo que viene en el mundo. Jorge. Una cosa, Alberto, te quería decir. Mirá, acá hay una cuestión clave en Occidente, que es la relación entre hombres y mujeres. Y la escisión en dos guetos, ¿no? Y por otra parte, a ver, mujeres que, bueno, van a trabajar, mujeres que, bueno, tienen la píldora anticonceptiva, que postergan la decisión de quedar embarazadas. Ahora, hombres que han perdido su rol de proveedores y a su vez se ha disuelto el mundo en torno de la fábrica, en torno de los barrios. Eso se ve en el Gran Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. Sí. Hay una juvenilización y una feminización. Ahora, eso tiende a generar guetos hoy por hoy comunicados, hoy por hoy constituidos en las redes sociales, y donde cumplen un rol fundamental los influencers, las influencers y los influencers, ¿no? Entonces tenés jóvenes que no tienen relaciones con mujeres, pero que algunos influencers los inducen, ¿verdad?, a la misoginia, y otras jóvenes que se defienden y que incluso hacen valer su superioridad maltratando al hombre. Bueno, esto es un problema muy serio, y cuyo correlato, una de cuyas consecuencias, es justamente esta anemia demográfica, ¿verdad?, por el que la gente prefiere tener animales y no hijos, como decías vos. Es una cosa muy seria. Ahora, fíjate vos cómo esto emerge en el núcleo mismo, en el núcleo capilar de las sociedades industriales. Nuestro núcleo industrial por excelencia es Gran Buenos Aires. Bueno, eso se ve hoy acá. Lo tenemos acá. La verdad, realmente una reflexión muy interesante para seguir pensándola y como siempre agradecerte el momento y disfrutar de tus conocimientos. Así que gracias, Jorge, por este momento. No, gracias a vos, Alberto, y saludos a toda la audiencia. Radionegocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora. Bueno, muy bien, seguimos aquí en Radio Negocios y quiero contarte a esta hora de la tarde que el Grupo MIN te invita a tomar conciencia sobre la importancia de los chequeos mamarios preventivos. Es vital combatir la desinformación, por eso en su blog Consultorio Abierto podrás leer los mitos más frecuentes que rodean esta condición. Detectar el cáncer de mamas en etapas tempranas puede marcar la diferencia, salva vidas y permite tratamientos menos invasivos. También podés encontrar información clara y confiable en sus redes sociales o en omin.com.ar. Sumate a la comunidad y cuida lo que más
importa, vos y tu familia. Y además se acerca el fin de semana largo y Omin Assistant te cuida mientras vos viajás tranquilo. Por eso, durante todo el mes de agosto, aprovecha los descuentos que tiene para vos. Accede a un 40% de descuento en coberturas seleccionadas que incluyen médicos online en todos los destinos, flexibilidad para modificar fechas de vouchers, cobertura por equipaje, por la pérdida de equipaje, por supuesto. Para más información, ingresa en la web o en las redes sociales de Omin Assistance. Noticias que damos a esta hora de la tarde. Y a esta hora de la tarde, como todos los jueves, presento al señor Tommy Sánchez de Bustamante, que está del otro lado de la línea y de la pantalla, a los que nos ven a través de ecomedios.com, y le digo muy buenas tardes, qué semanita que tuvo el señor Tommy Sánchez, qué alegría que tuvieron el otro día. ¿Cómo va, Tommy? ¿Cómo te va, Alberto? El Caicedazo, como lo bautizaron algunos después de 25 años, pasaron 25 años hasta que Huracán volvió a ganarle el clásico a San Lorenzo en su cancha, ¿no? En la cancha de San Lorenzo. ¿Se puso la camiseta del Globo usted cuando vio el partido o no? No nos pusimos, lo vi en lo de mi tío, algo que no suele suceder, y le dije, bueno, desde ahora voy a ver siempre los partidos en tu casa. Ya se quería matar, mi tío pobre, que no le gusta mucho el fútbol encima, así que me hizo un favor, pero pudo torcer la historia. Huracán, como te decía, después de 25 años, hacía que Huracán no ganaba de visitante su clásico, el clásico de barrio, como tanto lo conocen, al gran clásico entre San Lorenzo y Huracán. Y encima, además, le ganó los dos clásicos del año a San Lorenzo, porque había ganado en febrero en la cancha de Huracán, sí, y ahora le tocó ganar en el Vasco Flores, así que me imagino que Ale y tu hijo no estarán muy contentos. No, pero para nada, en casa hubo una tristeza, una cosa impresionante. No le vas a hacer así, ¿no? No, yo no tengo nada que ver, yo soy de Argentino, usted sabe que yo soy de Argentino Junior, venimos bien, no hacemos alarde y esas cosas. Le ganó a Racing. Tranquilito, 2-1 en la Paternal. No hacemos todos esos alardes que hacen, que echan jugadores, se pelean en la cancha y todas esas cosas. Bueno, pero lo cierto es que en el clásico... Estaba muy caliente ese clásico, discúlpeme, ¿no? Después del topollillo estuvo muy caliente. Sí, pero la realidad es que creo que todos lo dijeron, ¿no? Y se vio en la cancha. Huracán fue justo ganador, mostró realmente la crisis de San Lorenzo, no solamente, bueno, hablar bien de Huracán, porque planteó bien el partido, le salió a ganar el partido a San Lorenzo, no como otras veces que la verdad que ha salido más como a especular. La verdad que Huracán salió a ganar el partido y se vieron las carencias de San Lorenzo, que la gente lo expresó, ¿no? Expresó mucho la calentura, que se vayan todos, que no quede ni uno solo, fue uno de los cantos. Y eso que San Lorenzo recientemente cambió su presidente y también su técnico, que ahora es Pipo Gorosito, un histórico del club, pero bueno, se ve claramente que el Ciclón necesita una reconstrucción, porque le queremos ganar bien también a San Lorenzo, ¿no? No solamente le queremos ganar en su decadencia, sino que también le queremos ganar bien, que igual Huracán creo que le ganó de muy buena forma, y que se nota las diferencias entre una institución y otra en este momento. Qué caliente que está el fútbol. En River lo mismo, que se vayan todos, salieron ahí a criticar, a pedir por un nuevo técnico. Ya lo quieren 5 partidos y ya lo quieren echar a Coudet. Es que bueno, River tiene su racha negativa histórica con esta... Claro. Nunca había en un arranque de campeonato perdido los 4 partidos que disputó, está solo, cómodo, último del torneo, y realmente con los jugadores que tiene River y con los refuerzos encima que se vienen, porque ahora se cerró el pase de Thiaguito Almada, jugador de la Escaloneta, jugador que viene a disputar el Mundial y de ser titular en los primeros partidos. Ya, si Coudet no puede ganar un partido con Thiago Almada, ya se habla de... Bueno, pero no solamente Thiago Almada, tiene ¿cuántos jugadores de este Mundial están en River? Bueno, Otamendi también. Otamendi, sí, Montiel. Digamos que sí, serían 3, ¿no? Otamendi, Montiel y ahora con el que se sumó Thiago Almada. Ex selección tiene más, ¿no? Porque lo tiene Acuña, ya no lo tiene más a Pesela, porque bueno, con toda la crisis que hubo de
de los Sí, jugadores pero marginados en Cantilo. sí lo tiene al 10, que se puso la camiseta, que jugó también en el último mundial, ¿no? En el anterior, Sí, ¿eh? ¿de quién? ¿De Correa hablas? Correa, claro, que Sí, estuvo sí, sí, también sí. en la selección. Sí, 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 que Angelito Correa. fue titular en los últimos partidos, pero bueno, la realidad es que parece no encontrarle la vuelta al Chacho Coudet y Mm. se habla que si en el próximo partido, que no será por Copa Sudamericana finalmente, como iba a ser mañana frente a Independiente de Santa Fe, sabemos lo que pasó en Colombia con Sí. el terremoto y el partido fue postergado, se iba a disputar en Bogotá, se postergó y todavía no se sabe cuándo se disputará la ida de esta Copa Ujú. Sudamericana, pero tendrá el fin de semana que jugar contra Banfield y veremos si es o no el último partido del Chacho Coudet al frente. Ujú. Creo que si no logra ganar en el Monumental, además con toda la presión que eso va a significar por parte de la gente de River, que está muy caliente, bueno, me parece que será el fin del ciclo Coudet en River. Veremos qué es lo que sucede. No creo que esté Thiago Almada, la verdad. A lo sumo jugará algunos minutos, pero no lo creo. Ya lo había Ujú. dicho el Chacho Coudet. Sí, tal vez la semana que viene por Copa Sudamericana si se Y reprograma sí, el porque si partido. llegan a perder y lo ponen lo quema, ¿no? Los jugadores que vinieron, entraron directamente y perdieron. Entonces, es Y hace unos como. días nada más estaba de eh, vacaciones Thiago Almada sí, después del claro, Mundial, entonces. lógico. Sí, 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 sí. Bueno, una semana también triste por la muerte de Jorge Messi, y bueno, y lo que sufrió el padre del más grande de todos los tiempos, eh, una enfermedad incurable que, bueno, se lo llevó, parece que lo esperó, parece que esperó después del Mundial para irse y la gente de todo el mundo lo respetaba muchísimo a Jorge Messi bueno, por la persona que era, ¿no? Así que un saludo a la gente desde aquí, ¿no? Desde nuestro programa también. Por supuesto, a toda la familia Messi, nuestras condolencias. Un hombre que aparte de ser el padre de Messi, que estuvo junto a él en los momentos más difíciles, porque cuando Messi era solo un chico de 13 años, quedaron solos, él y su papá en Barcelona, tantos años y hasta pensaron en volverse. Se lo dijo, lo contaba Messi en alguna entrevista previa que su papá le ha llegado a decir, bueno, volvámonos, si querés, yo te dejo la decisión a vos, nos volvemos. Y Messi, que contaba que lloró en su momento y que lo vio llorar a su papá, aunque él no supiera, en Barcelona, decidió quedarse y cumplir su sueño. Así que fue el gran responsable. Lo ha dicho Messi que siempre el primer crítico de él era su Ujú. papá. Y al primero que le preguntaba cómo había jugado era él. Así que era palabra santa para Lionel. Un papá que, como te decía, lo acompañó en las buenas y en las malas. Y sobre todo en las malas, en esos años, primeros años en Barcelona de tanto desarraigo que debe haber sido para Ujú. los dos, tanto para Lionel como para su padre, ¿no? Estaba escuchando a dirigentes del Barça decir que lo quieren a Messi en un partido homenaje, que bueno, que es hora de zanjar todas las diferencias que hubo y que le piden que vuelva para hacer, por lo menos, jugar un partido homenaje allí con la gente del Barça, después de lo que le pasó al padre de Messi. Vamos a ver si ahora cuando en la MLS termina los playoffs, tienen 5 meses que los jugadores pueden jugar en cualquier parte del mundo, así que tal vez ahí se dé la posibilidad de que Messi juegue un partido homenaje allí en el Barça, ¿no? Llenando seguramente la cancha del Barça porque lo aman allá. Bueno, hablando de fútbol, pero ahora vamos a hablar un poco de cómo está la ciudad, porque está muy ruidosa la ciudad. Estuve el otro día, estuve el domingo en la ciudad de Buenos Aires y era imposible circular en algunos lugares. ¿Qué está pasando en la ciudad de Buenos Aires con el tránsito, con los autos? Hoy por hoy, realmente, uno que vive un poco más alejado, en lugares más abiertos, a veces cuando llega a la ciudad de Buenos Aires se siente medio agobiado. Vos que venís también desde de un lugar de playa, un lugar totalmente diferente, ¿cómo sentís hoy la ciudad?
Bueno, hoy me levanté con un taladro, Alberto, básicamente. En lugar del canto de los pajaritos, de la gallina, como es en el campo, del gallo, uno se levanta con un taladro por estos días. Y bueno, al levantarme dije, bueno, voy a investigar un poco, a googlear un poco de qué se trata esto, cuál puede ser la razón. Bueno, primero hay que remontarse a la pandemia. ¿Por qué a la pandemia? Porque en el año 2021, fines del año 2021, tal vez algunos recuerden cómo era antes, pero a partir del año 2021 se cambió en la agencia, a través de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad de Buenos Aires, el horario en el que se puede trabajar en una construcción o en una demolición, por supuesto. Antes, recordarán algunos, era de 8 de la mañana a 1 del mediodía. Sí. Y había una franja ahí entre la 1 del mediodía y las 3 de la tarde, que era el horario de la siesta, en el cual no se podía trabajar en construcción. Y a partir de ahí se podía trabajar hasta las 7 de la tarde. Bueno, ¿qué cambió en el año 2021? Ahora se puede arrancar, en lugar de a las 8 de la mañana, se puede arrancar a trabajar a las 7 de la mañana. Y es de 7 a 7, de 7 a 19 horas. Y no hay horario de siesta, no hay horario de nada, de ningún tipo de parate. Así que tal vez, si vos también... Encima con la malaria que hay económica, hay menos asadito en la calle que nunca, que yo he visto miles de obras con el asadito en la calle, ¿no? Qué rico ir a comer un pedacito de asado ahí con los obreros de la construcción. Ahora los asaditos brillan por su ausencia también, ¿no? Bueno, se verá. Esto en su momento, en el año 2021, tenía cierta lógica, salida de la pandemia, tal vez querían empezar a que también el trabajo, el empleo se reactive, las construcciones se reactiven, y era una buena medida. Pero fue una medida que, bueno, ya pasó hace ¿cuántos años la pandemia? 5 años, o sea, ya se podría volver a modificar esto y volver al régimen anterior que se había instalado en el año 2004 con una ley que establecía los límites de ruidos, los decibeles que podía haber de ruidos. La Agencia Gubernamental de Control, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, sería la encargada de realizar esto, no la legislatura, que es la encargada del código de edificación por el cual, bueno, se determina de cuántos pisos puede tener un edificio, en qué barrios, que eso ya se modificó en su momento frente a las quejas de los vecinos. Veremos si los vecinos también se quejan por este tema. Vamos a hablar tal vez con Basta de Demoler Buenos Aires, que es una asociación de vecinos que tiene bastante peso, a consultarle sobre este tema, pero la realidad es esto: despertarse con un taladro no es lo más lindo. Así que bueno, y también estamos en época de poda, entonces muchos árboles se están podando en la Ciudad de Buenos Aires y también en la provincia, pero básicamente en la Ciudad de Buenos Aires, y muchos vecinos también se quejan por el horario de las podas, porque claro, te podan un árbol y por ahí te cortan 2 cuadras porque tienen que sacar las ramas gigantescas que hay, porque claro, no podaron nunca, no vienen podando nunca, entonces las ramas son gigantescas. Otro de los problemas que tiene la Ciudad de Buenos Aires por estas horas. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo, Tommy, nos vamos hasta la semana que viene. La semana que viene volvemos para hacer otro Radio Negocios aquí en Ecomedios. Disfrute del triunfo durante toda la semana y nosotros nos reencontramos el jueves, ¿te parece? Dale. Porque nadie... usted estuvo mucho tiempo afuera, se olvidó, me parece, porque nadie puede regresar el pasado, nosotros vamos por el futuro. Chau, pásela lindo. Chau, chau. Radionegocios, un lugar donde ver y escuchar las noticias que son primicia a esta hora.